Hola, ¿qué tal amigos? Este es el Adán de Miguel Ángel en la creación. Es un rostro famosísimo y vamos a hacer una elaboración aquí. Habíamos hablado en el video anterior de los escorzos, ¿no?, en la cabeza. Usualmente cuando tenemos así estas posiciones, este es el Baco de Tiziano. Miren dónde está colocada la oreja, miren la línea media. Lo estamos viendo desde abajo. Entonces ha cambiado todo, la proporción, la disposición de planos. Observen la base, en ambos casos observen la base del maxilar, la base de la nariz, las cuencas de los ojos. Ahora podemos ver ese plano que está como escondido, pequeño, ¿no? Hablo de este plano, ¿no? Cuando va del ojo hacia la ceja, ahora es más grande, está más notorio. Y la frente, antes en la posición normal es grande, ahora está pequeñita. Y podemos ver este plano acá abajo, antes del cuello, ¿no? En muchos casos así se presenta. Miren este otro de Fortuny, ¿no? El anciano tomando sol. Estos pintores académicos tenían técnica, y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cuáles son las técnicas para poder representar fielmente la estructura de un retrato y empezar por allí, ¿no? Lo digo porque hay muchos, pero muchos autodidactas que inician por el estudio del color, o sea, van hacia el color. El dibujo es algo que nadie les habló, nunca tomaron un lápiz seriamente por meses o años tal vez antes de tomar los colores. Entonces siempre están descolocando y haciendo, digamos, el ridículo un poco, ¿no? Con todas las desproporciones y un mal dibujo. Pueden avanzar en el color, pero no tienen un buen dibujo. Bien, en el aspecto académico, primero es el dibujo. Y luego ya vamos con todos los colores. Bien, la preocupación de un artista serio debe ser por comprender la forma. Incluso cuando está haciendo los colores, la preocupación es de expresar la forma con los colores. ¿Ya? Nosotros no somos maquilladores que solamente colocamos un color bonito. No, nosotros tenemos que hacer la descripción escultórica de una forma en el espacio. Luego viene la luz y la sombra. Seguimos haciendo una expresión de la forma. Y luego el color. ¿Ya? No inviertas nunca ese proceso. Bien, vamos con esto. Vemos primeramente la disposición de la cabeza, que está tirada lateralmente y hacia el fondo, como si la viéramos desde abajo. Entonces hagamos unas líneas de manera que podamos hacer un estudio y vamos viendo cómo sale. Marco aquí entonces el borde posterior, el borde por arriba, y voy así disponiendo estos puntos que vendrían a ser estos puntos de carácter, ¿no? Estas montañas, 1, 2, 3, 4, y de ahí bajaría, ¿no? Haría un buen cálculo aquí, 5, 6, 7, ¿comprenden? Entonces ya desde esos puntos puedo lanzar mi encaje. Al menos esa es la parte técnica que describe este método del encajado, ¿no? El encaje en sí es una técnica poderosa que podemos ir desarrollándola en el tiempo. Según voy viendo, aquí estaría la punta de la nariz y trazo una línea, ¿no? Una línea que todavía no esté conectada, ¿no? Por si acaso tuviera que cambiarlo. Y luego un punto que marque el mentón. Entonces creo que por aquí es el mentón, pero todavía no estoy seguro. Lanzo una línea. Luego acá está el borde del maxilar inferior y
Y a ver, lo iré cerrando como para que no solamente hagamos la descripción de los bordes, sino también la estructura. Bien, puesto que existen varias maneras de expresar la forma, ¿no? Ustedes ya las van observando, ¿no? Cada artista tiene su manera preferida de expresar inicialmente la forma. Me refiero al método constructivo. Entonces hacen una construcción con líneas y ejes y van armando la figura, ¿no es cierto? Yo prefiero inicialmente el método de encajados, o sea, trato de proporcionar espacios, formas. Por ejemplo, esta forma de acá la imagino de forma abstracta y trato de cerrarla allí, ¿no? De aquí hacia arriba, si esta es la punta de la nariz, entonces cierro muy ligeramente la pequeña área de la nariz, y puedo ir haciendo lo mismo con algunas partes, pero progresivamente, y después voy limpiando. Es decir, una línea se puede transformar en 3 líneas haciendo microcortes, ¿ya? Como haciendo el proceso de complejizar poco a poco, ¿no? Bien, entonces voy uniendo datos. Hacia acá estaría el maxilar. Ahora, ¿por qué elijo de alguna manera este método y no el constructivo? Porque esto me lleva más rápidamente al parecido de lo que tengo ahí, o sea, los hechos visuales, gráficos que tengo acá, ¿ya? El método constructivo no creo, yo no veo que me ayude en ese sentido. Me lleva por un camino de una construcción de una forma genérica, pero no me acerca de primera intención al parecido. Veo que los dibujantes que usan el método constructivo tienen que borrar muchas líneas para llegar al parecido del personaje o la forma que están haciendo. Bueno, ahora, por otro lado, no quiere decir que no lo use nunca. Claro que sí, necesito utilizar el método constructivo. Lanzo ejes, pero en un segundo término. Miren, por ejemplo, la potencia del cuello. Necesito hacer un cuello poderosísimo, ¿no? Y miren el corte de sombra aquí que baja por la tráquea. En vez de observar punto, 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 lanzo primero una línea que simbolice todo aquello en un primer término, ¿ya? Y luego ya haré esa disposición de quiebres de las montañitas, ¿no? Digamos con más concentración, pero en un primer momento lo que necesito es observar los límites de las formas grandes. Por ejemplo, ven este triángulo, 1, 2, 3, 4. En realidad no existe un triángulo, no existe un triángulo de la sombra aquí, ¿no? Como tampoco existe otro triángulo acá. Pero miren cómo es la mente del dibujante, que trata de hacer una pareidolia, ¿no? Una visualización general, utilitaria, que me va a servir para colocar la forma compleja inicialmente, ¿ya? A manera de bosquejo, o sea, voy haciendo un bosquejo. Este método yo lo encuentro beneficioso porque ayuda a concentrarnos en lo importante. Pero ¿qué vendría a ser lo importante? Pues primero situar la figura en el papel, ¿no? En el espacio, situar la figura en el espacio. El espacio es el papel.
y de una manera sintética, ¿no? En la síntesis podríamos decir que es el buen gusto y es el poder visual, ¿no? La síntesis es inteligencia. En último grado, la síntesis vendría a ser inteligencia. Bien, ¿qué vendría a ser la síntesis? El poder de la síntesis, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, en una persona que tú le digas, a ver, por favor, cuéntame cómo era esta película, ¿no? Cuéntame la película, pues, en un minuto, o dime más o menos, ¿no? ¿Cómo va, de qué va la película? Una película de 2 horas te la lanza en una frase, entonces tiene un poder de síntesis esa persona muy bien apreciado, ¿no? Bien, entonces aquí voy como uniendo datos, ¿no? Aquí iría el bloque de la boca y es como un juego de fichas. En este caso es como un juego de fichas y relaciones. Si este es el mentón, aquí debería estar el trapecio. Ya, no puede salir muy narizón, su nariz es pequeña, la boca hay que proyectarla, el bloque de la sombra debe llegar por acá relativamente, ¿no? Entonces la síntesis entonces vendría a ser que quién puede ver más claramente todo un acontecimiento visual, ¿no? Y eso se practica, esto viene a ser una práctica. Por eso necesitamos el borrador muy a la mano, no solamente el lápiz, ¿no? Para posicionar. Bien, aquí si esta es la punta de la nariz, a esta altura estaría la cuenca del ojo y la ceja por acá. Si esta es la ceja, necesito proyectarla así en diagonal hacia la otra, ¿no? Entonces ya estoy utilizando ahí el método constructivo. La línea de la boca también debe seguir esa misma diagonal, relativamente por acá, así como la nariz. Bien, pero miren cómo es esto, ¿no? Son líneas, digamos, groseras, de fuerte impacto y sin delicadeza, ¿no? Abstractas, primitivas. Solo estamos intentando expresar un acontecimiento visual a la forma, pero de una manera muy resumida, ¿no? En realidad es algo que merece estudio, análisis. Poco a poco vamos acercándonos a la forma, pero lo hacemos así, desde el aspecto general, desde un aspecto general. ¿Ya? Estas líneas, entonces, esta línea debo lanzarla un poco más hacia atrás, el cabello va a venir por acá, ¿no? Ahora estudio un poco mejor estas partes y me deshago de las líneas que están ensuciando el estudio, ¿no? Bien, entonces ya tengo el espacio que necesito para posicionar mejor la oreja y le doy 2 o 3 planos más. Por ejemplo, la oreja, miren, la oreja debería estar más arriba que la ceja, ¿no? ¿Dónde está la ceja? Por acá, ¿no? Acá está la ceja y la oreja tengo que elevarla un poco más por acá, y eso ocurre porque la oreja está retirada a un buen espacio, ¿no? Si imaginamos una línea que baja así, tenemos que colocar la oreja retirada y elevada, porque él está haciendo está echando la cabeza hacia atrás, entonces la oreja sigue subiendo. ¿Ok? Acá hay un poco de cabello, hay un espacio acá, ¿no? Un espacio aquí. Estudio y posiciono la oreja. Entonces es como un juego en donde vamos evaluando constantemente el tamaño, ¿no? El alto, el largo de cada ficha, visto de manera altamente sintética, ¿ya?
Poco a poco ya voy observando el rostro de Adán, ¿no? Él tiene una mirada inocente, ¿no? Inocente, como si fuera un niño prácticamente. Tenemos que pelear para que así salga, que se vea con un gesto inocente. Bien, pero poco a poco, unas líneas así totalmente sintéticas. El mentón es redondo, la luz del mentón va a llegar hasta acá y luego sube. ¿No? Ya todas las líneas que me han servido en un momento, voy eliminándolas y me concentro más y más en el parecido, pero de cada parte, y a mí me gusta, es como un juego, ¿no? En donde yo voy buscando el parecido, pero tratando de controlar aquello que siento y percibo las formas de manera abstracta. Y cuando esa técnica ya deja de servirme, por ejemplo en la colocación de la oreja, ¿no? Pienso más bien en la estructura, en el dibujo constructivo. Acá hay una línea que marca una sombra, ¿no? Voy subiendo así. Bien, y cuando lance los tonos, esto lo sombrearemos, ¿no? Y cuando lance los tonos voy verificando si estaba observando bien o si me estaba faltando algunos datos más, ajustes, ¿no? Aquí ya no hay manera, hay que hacerlo oscuro. Bien, algunos cuando observan esta técnica sí les gusta, ¿no? Les parece algo nuevo. Bueno, es un proceso académico. Es un proceso académico. Cuando yo era estudiante, observaba este tipo de proceso en los dibujos de Carlos Bacaflor. Sin embargo, yo no sabía qué cosa era. No sabía qué era esta técnica, o sea, con el nombre, no entendía muy bien cuál era el proceso, ¿no? Luego, ya gracias al internet, ¿no? Porque hablo de finales de los 80, comienzo de los 90, en que yo era estudiante. Entonces, cuando ya aparece el internet, se popularizan las técnicas académicas. Recién ahí, ¿no? Muchas generaciones no han vivido lo que ustedes viven en este momento. Ustedes en 2 clics tienen infinidad de recursos. Bien, y de eso deben estar agradecidos, ¿no? Agradecidos que tienen esa facilidad, tener mucho a la mano, ¿no? Y mucha información a la mano. Mira, acá viene la sombra. Nosotros no. Nosotros hablo de los de mi generación y los anteriores. ¿Cuáles eran nuestros recursos? Los libros, las revistas. Ya en el 80 había un VHS, pero ¿dónde conseguías un VHS de pintura? Pues tenías que comprarlo. En castellano no había ninguno, creo, no sé. En inglés, ¿no? Sí habían muchos.
Bueno, en la escuela trabajamos con modelo, o sea, nos dedicamos a trabajar con modelo. Creo que eso ayudó muchísimo, ¿no? Es la manera en que deberíamos aprender, trabajando con modelo. Para mí es difícil, ¿no? Casi imposible, no puedo traer modelo acá, ¿no? Esta es mi casa y no tengo cómo traer modelo, al menos por ahora, ¿no? Antes sí podía. Pero trabajo con estas láminas. Alguien me preguntó dónde conseguía estas láminas así en esta resolución. Pues yo te diría que busques en algunas páginas, como por ejemplo el Google Arts Project. Ahí te ofrecen imágenes en alta resolución que puedes guardar. Es decir, haces una captura de la pantalla, a eso me refiero. Yo hice una captura de pantalla en este cuadro de Fortuny y luego ya eso lo he impreso, ¿no? Pensaba hacer un curso, no sé si me dé el tiempo realmente, pero quería hacer un curso, pintarlo, ¿no? También en el Museo del Prado tienen una sección en donde incluso te pueden vender la lámina, te la pueden vender en alta resolución. O sea, sí es posible conseguirlas en alta resolución, si es que lo que ves allí no es suficiente, ¿no? Acá, por ejemplo, veamos, ¿no? Casi ya para terminar esta sesión, marcamos con puntos nuevamente: un punto, 2 puntos, 3 puntos, bajo, 4 puntos. ¿Comprenden, no? Voy a acercarme un poco. Es una técnica que yo he visto en el sistema ruso, para poder explicarle a los estudiantes cómo deben ir estudiando el contorno. Aquí es la separación de la sombra, ¿no es cierto? La separación de la sombra. Entonces, por medio de unos puntos, unos pequeños puntos, vamos acercándonos ya al estudio de esta forma compleja que se mueve. 2, 3, como una escalera, ¿no? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, para que te puedas concentrar mejor en este aspecto, bien, entonces va quedando una forma más estudiada, pero te das cuenta que hay más control, una cierta limpieza de concepto, una cierta limpieza de concepto. Igual acá, miren esta línea, ¿no? Es simplemente una línea, ¿no? Uno podría hacerla directamente, pero no, cuidado. Tratemos de hacerla de manera que especifique bien hasta dónde tienes que elevar ese relieve, ese contorno. Y lo hacemos así, de esa misma manera, ¿no? De punto a punto, para estar bien concentrados. Bien, acá la contraforma también es importante, es decir, la forma del fondo. Yo le digo contraforma, ¿no? Otros le llaman de otra manera. Entonces, de punto a punto hacia acá y luego baja y luego sigue un poco recta. Entonces, con estos puntos yo me voy concentrando, ¿no? Es como si fuera mi lenguaje previo al encaje. Bueno, existe una escuela, podríamos decir, de dibujantes que este tipo de cosas le parece muy frío, muy mecánico, poco artístico. Bueno, ¿qué comentario puedo hacer en ese respecto, no? Es su propia manera de ser, pero muchas veces los mismos profesores son los que indican que eso ya no debería hacerse, que esto es cosa del pasado. Bien, entonces en ese acto de menospreciar estas técnicas, pues realmente se evitan enseñar algo que no saben, no dominan, ¿no? Que es el dibujo correcto, ¿no? Porque muchas veces ahí esconden su falta de conocimiento de dibujo en decir que esto no debería enseñarse porque es muy antiguo. Yo lo he visto,
Bien, acá pasa lo mismo. Entonces este punto del mentón me lleva a este otro y subo un poco más. Ahora, estos puntos deben tener una acentuación, una diferencia entre ellos que me den finalmente el efecto de carácter, de cambio, ¿no? No pueden verse así muy similares, muy lánguidos. Tiene que haber carácter. Cuando hablo de carácter me refiero a la diferencia en las direcciones, una diferencia potente en las direcciones. Es como hablar claro. Y ahora lo puedo ir uniendo, ¿no? Para algunos esto, claro, puede ser algo como ya muy sabido, ¿no? Lo saben, es muy básico. Pero traten de pensar de que si tú ya tienes experiencia y avance, hay otros que no, que recién están empezando y esto les resulta novedoso. Entonces, tanto para que tengas un repaso o para los que nunca les han hablado de estas técnicas, pues trata de que sea beneficioso, ¿no? Bien, bueno, y así vamos estudiando cada parte hasta llegar a una cierta exactitud del parecido. Es difícil el parecido, no crean que es algo que se hace por puro talento. No, tienes que tecnificar tu vista y hacer los entrenamientos constantes. Se dice que el retratista, el verdadero retratista de profesión, tiene que retratar todos los días, porque si no pierden habilidades. Ellos sienten que algo se les está escapando, ese poder se les está escapando por la falta de práctica. Seguimos después, ¿ya, amigos? Para que no se cansen mucho, ¿no? Yo hablo lento y a veces es muy aburrido. Cuídense mucho, les mando un abrazo a todos. Si quieres más entrenamiento, como les digo, de retrato y recursos, en el taller tengo cursos con videos pregrabados y PDFs. Cuídense mucho. Hasta luego.